bolsillo, una nueva historia que contar. No hace falta irse muy lejos para hablar diferente. Un olor, un gesto, una mirada, una calle nueva al despertar. Hay viajes que no miden kilómetros, sino las ganas de soñar. No es un mapa. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Pasaporte Aspapros, el programa donde viajamos sin movernos del estudio. Hoy nos vamos a un país precioso y muy lejano, Filipinas. Y para este viaje tenemos un invitado muy especial, Carlos Juan, periodista de Canal Sur, viajero, profesor de radio y amigo de Aspapros. Y antes de empezar, queremos dar las gracias a la Fundación Unicaja, que apoya este programa y lo hace posible. Hoy me acompaña mi compañero Teresa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estáis todos? ¿Estáis bien? Y, Sonia. Bien, estoy bien. David. Pues muy bien, gracias. Y Andrés. Muy buenos días a todos. Sí, señor. Muchas gracias, Ángel, por esa presentación. No se nos olvide, por supuesto, recalcar muchísimo el apoyo de la Fundación Unicaja, ¿vale? Que sin ellos, pues esto no sería posible, ¿vale? Bueno, hoy tenemos a Carlos Juan, que es nuestro entrevistado, un amigo de la asociación, un periodista respetado, con un bagaje impresionante, aparte un viajero, un aventurero, podríamos decir, del mundo de la onda. Y nada, pues que le hemos pedido que venga a acompañarnos y él, vamos, encantado. Hemos tenido algunos problemas de agenda, pero una vez solucionado, yo creo que nadie ha venido con una voluntad tan manifiesta de estar con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y de verdad que me hace... Un aplauso para él, di que sí. No te vayas hoy. Me fui lejos. Estamos en radio, en podcast. Pero de verdad, muchas gracias por la acogida y quiero que sepáis que me hace muy feliz contribuir a poner un granito de arena, pero pequeñito, pero aunque sea un granito, por hacer un mundo con las mismas oportunidades para todos, por ayudar a ello, en este caso a través de los medios de comunicación, de un medio de comunicación concreto, pero lo considero algo muy importante y de verdad que esos desencuadres de agenda me estaban a mí creando una mala conciencia tremenda porque yo quería estar aquí. Y quiero además dar a Aspapros y a los compañeros que se han presentado hace unos momentos, Sonia, Teresa, David y Ángel, el lugar que merecen, porque lo que hacéis es muy, muy, muy importante, junto a Andrés, por supuesto, pero de verdad que aquí es un granito de arena, una gotita en el mar Mediterráneo, pero es muy importante y que yo sea parte de ello, que yo pueda sumar algo, es para mí muy especial, de verdad. Qué bueno, fantástico. Pues muchísimas gracias, Carlos Juan. La verdad que el placer yo creo que es nuestro. Estábamos encantados de que viniera aquí, Carlos, a contarnos pues su experiencia y que fuera precisamente en este pasaporte Aspapros número 2, en Filipinas. Hemos empezado por Japón y ahora Filipinas. O sea, que estamos viajando por Oriente. O sea que tenemos ese seco, ¿no? De los viajes exóticos siempre son por aquella zona. Viendo el Fujiyama, parece, el volcán de Japón, sí. Una playa, sí. País que pude visitar también cuando estuve en Filipinas. Ajá. Muy poquito, pero yo no me quería ir sin poner el pie en Japón y lo conseguí en Tokio. No llegué a ver el Fujiyama, pero sí la capital de Japón. Es un tesoro, Juan, es de Carlos, ¿eh? Es un tesoro totalmente. Bueno, que no se nos escape vivo, ¿eh? Vamos a hacer las preguntas y vamos a sacarle toda la información sobre esos viajes. Estoy dispuesto. Para enamorar al mundo, a nuestros oyentes con Filipinas. Adelante, Teresa. Bueno, ante todo, me alegro que hayas venido. Ya sabes que yo soy Teresa. Te voy a hacer una pregunta, Carlos. Carlos, ¿cuándo fuiste a Filipinas por primera vez y por qué fuiste? Pues mira, fui en el año 2007, lo recuerdo bien, han pasado ya 20 años, 18 años, ¿cómo pasa el tiempo? Fue en 2007, pues por una propuesta, como podría salir de Andrés, como puede salir de personas con las que se trabaja estrechamente, tú te irías, y el plan eran 2 meses, porque había que hacer un trabajo en terreno, que se llama, es decir, ya el trabajo previo estaba hecho, pero había que, pues asentar unos convenios, una programación, había que hacerlo en el lugar, en terreno, que se llama. Y me fui 2 meses con una, una libranza sin percepción de haberes, para hacerlo más sencillo, un permiso que te dan en el trabajo durante 2 meses, es decir, usted no va a cobrar, pero no le vamos a echar a la calle y no va a perder el contrato de trabajo.
ya verá qué hace esos 2 meses. Y como era una estancia remunerada, claro, porque si no, ¿cómo iba a vivir yo ahí? Pues eso fue, 2 meses. Que llegué muerto de miedo, en avión, y yo decía, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Cuando ese avión iba a aterrizar, y ahora que se veía ahí de fondo Manila, de verdad, iba más muerto de miedo que... Sí, que parecía que te iba a hacer un nudo en el porque estómago. yo iba algo, bueno, si me esperaba alguien allí, miento, pero eso hasta que no lo ves, no sabes quién te espera. Yo tenía nombres, tenía referencias que eran en un papel, como está escrito esto aquí en este papel. Entonces digo, sí, no, funcionará, estaré perdido en la ciudad, en fin. Bueno, hace 18 años Filipinas era un destino todavía más exótico que lo es hoy en día. Sí, quizás sí, porque claro, el turismo pues se va extendiendo y efectivamente es lo que noté, que cuando yo estuve ahí en los periodos más extensos de tiempo, 2010, 2011, no estaba en el circuito turístico, vamos a decir español, porque en Filipinas tiene turismo, pero las agencias de viaje no era un viaje que te ofrecieran. Claro. Ahora parece que las cosas van cambiando porque hay más, precisamente, pues eso, más podcasts, más videoblogs, experiencias personales, libros incluso se publican. Y claro, digo, oye, que yo quiero ver qué ha pasado, qué hay en Filipinas, qué hay en Manila, qué hay en otros lugares que no son Manila, que luego si queréis os cuento, porque si no, al final tomo la palabra, de verdad, frenadme. Hay un cuestionario, pero sí, preguntadme, que yo os lo cuento. Bueno, ¿el avión fue largo? Uy, ¿Muchas horas de vuelo? Madre mía, ese primer viaje desde Ámsterdam hasta... Fijaros, yo salí desde Madrid, o sea, me embarqué en Madrid, llegué a Ámsterdam, y como la empresa es una aerolínea holandesa, KLM, pues el vuelo era Ámsterdam... Manila directo, ahora que lo pienso, porque luego, bueno, cambió y hay que hacer una escala y demás, pero en aquel momento era Ámsterdam, aeropuerto Ninoy Aquino de Manila, y yo que me embarco así como a media tarde en Ámsterdam y veo que de repente se hace de noche, porque claro, pensad que uno viaja hacia el este y el sol, las sombras, digamos, van en sentido contrario, o sea que la noche se acelera, por decirlo de alguna manera. Yo no sé, me entró ahí como una congoja, que bueno, esto ya está lanzado, pero 11, sí, en fin, al oyente que le interesara la cuantificación, pues 11 horas, me parece que eso es mucho tiempo, te dan de comer, de cenar. Pero 11 horas desde Ámsterdam. Sí, yo creo que sí, 10, 11 horas, sí. Ahora quizás seguramente hay algún tipo de cambio de avión en Dubái, seguramente vaya la conexión por ahí, ¿verdad? Claro, si se sigue volando con esta empresa, hay una escala, a no ser que haya cambiado, tengo que volver este año y entonces ahí lo refrendaré, pero las últimas que yo hice había una escala donde se llama Formosa en tiempos, pero es la isla de Taiwán, que ahora por cierto está muy de actualidad por las tensiones con China. Cuando los españoles estábamos allí, la bautizamos como Formosa, realmente, es un nombre español, pero ya eso, la generación que tiene 60, 70 años, en verdad, Andrés, habrá estudiado los mapas, isla de Formosa, pero bueno, había una escala no técnica, más bien política en Taiwán, porque el país, Filipinas, empezó a cargar en impuestos de una manera desproporcionada a las aerolíneas en función del radio del vuelo. Entonces, para burlar un poco esta norma, las aerolíneas empezaron a decir, bueno, pues si nos vais a tarifar el vuelo Taiwán-Manila, será siempre más barato que el Ámsterdam-Manila. Entonces, por eso digo que y luego ya si se viaja con empresas de medio, o sea, con aerolíneas de Oriente Próximo en este caso, de Dubái, de Qatar, de Omar, etcétera, ahí sí, suelen hacer parada en escala en Dubái o en los países digamos, donde tiene la base, y se hace como más llevadero, porque al final son 6, 7 horas cada vuelo y tal, y parece que como que es un poco más llevadero, eso sí es verdad. Ahora Iberia está volando a Japón, por lo menos antes estaba volando a Japón, pero a Manila directo no. No, todavía no había un vuelo directo Madrid-Manila, que yo sepa, La información que nos dieron Joaquín de la Casa Mañas, que fue nuestro primer invitado para Pasaporte Aspapro 1 en Japón, nos dijo que ahora mismo hay unas ofertas muy grandes para Japón y esperamos también que lo haya también para Filipinas. Ojalá. Sonia. ¿Cuál fue tu primera impresión de salir al aeropuerto de Manila? Esa primera impresión. Primera impresión, entendía expresión, porque expresión solamente sería socorro. No. Ay, qué buena pregunta. Te felicito, era muy buena pregunta, porque me llamaron la atención las sensaciones y los olores, curiosamente, porque percibí un entorno muy húmedo y con la humedad, pasa como cuando vas a Marruecos. La primera vez que yo fui a Marruecos sentí como que el país tenía un olor propio, y que en Manila, a la puerta del Ninoy Aquino, me ocurrió lo mismo. Decía, no sé,
tengo otro olor, otra sensación. La humedad ahí es muy alta y la temperatura habitualmente también, o a lo mejor no es tan alta, pero con la sensación de humedad parece que sí. No tiene nada que ver con, bueno, en el momento de hacer este podcast, pues los 11, 12 grados que podemos tener aquí en el exterior de este estudio. Entonces, no sé, tuve una sensación especial. Y me acuerdo que por SMS, porque estábamos hablando de unos años donde no había WhatsApp todavía, eran mensajes cortos de texto, texteé a mi hermana, comprobé que había conexión y más, y se lo dije, digo, tengo una sensación especial de la atmósfera, de la luz del país, la humedad, cuando estaba sentado ya en la furgoneta, cuando me pude encontrar con mi contacto allí. Suena muy a película, pero es así. ¿Cómo se llamaba tu contacto? ¿Cuál era el nombre? Chaco Molina, y vamos, que sigue viviendo allí. Chaco es, bueno, un nombre filipino. ¿Sí? Allí las abreviaturas y los nombres repetidos son como muy comunes. El apellido es español. Ajá, claro, es Molina. Chaco Molina, sí. Sí, señor. Y hubo un poquito de lío, vamos, no lío, porque en muchos aeropuertos, y ya entonces ocurrió allí, claro, el que recibe no puede llegar hasta la misma puerta, tiene que esperar en un punto determinado. Entonces ya Chaco me avisó, es un poco lioso, pero tú coge la puerta y hay como una bajada y me puso algo ahí, una señal de más y tal, y yo buscando esa bajada, ahí, Dios mío, que no encuentro, y al final, bueno, lógicamente se produjo el encuentro, pero con un poco de agobio, decir, yo es que no sé por dónde, aquí se supone que van a venir a recogerme, será este punto, esta señal que me está diciendo, esta no es señal, pero sí, cuando me senté, me sentí aliviado. ¿Cómo era? El cómo está es en tagalo. Si decís cómo está, más o menos como lo he pronunciado yo, que es el cómo está español, pues puede servir como bienvenida, que te preguntan eso, cómo ha sido el viaje, cómo está, marhabai es el saludo. Es que ya han pasado unos años y ya no me acuerdo, pero bueno, que recibí un poco esa mezcla entre inglés, español, tagalo, pero con mucho español, porque Chaco es un hispanista fabuloso. Claro. Sabemos que has viajado a Filipinas muchas veces desde 2007. que hizo volver tantas veces. Sí, no quiero volver, perdona la interrupción, perdona porque no es nada radiofónico, es que Marhaba es el marroquí, es Mabuhay, era la bienvenida. Perdona, entonces me decías que si quiero volver, que sí. No. Que si sabemos que has viajado a Filipinas muchas veces desde 2007. Sí, bueno. ¿Qué te que hizo volver tantas veces? Sí, el desarrollo de los proyectos que estaban haciendo allí, sobre todo uno muy bonito, que yo creo que es el que más puede interesar a los... Estaban todos conectados, pero es muy bonito también porque se decidió, fue la Asociación de la Prensa de Cádiz, financiación pública a través de la cooperación internacional. Esto al final no es solamente idea de una cabeza y un mecenas que ponga el dinero ahí, sino que son proyectos de cooperación. Se trata de ayudar, se trata de mejorar las condiciones de vida del lugar donde vas. Y entonces el proyecto era potenciar el idioma español, como estamos haciendo ahora mismo, pero en Filipinas, por la tradición y la historia de Filipinas que ha estado vinculado a España, pero que ese trabajo lo hicieran ciudadanos filipinos, porque de otra manera lo que se haría sería montar una corresponsalía de un medio de comunicación español con españoles informando de Filipinas, y eso no tiene el mérito suficiente como para que reciba dinero público. Pero en cambio sí es muy meritorio y digno de financiación que sean los propios filipinos los que adquieran una competencia, un nivel de conocimiento lingüístico muy valioso para ellos, y al mismo tiempo pues informen y hablen de su país para una audiencia local y a una audiencia, gracias a Internet, también internacional. Y eso fue lo que me llevó. Bueno, ahora vamos a pasar un bloque en el cual vamos a ahondar más en ese proyecto de radio en Filipinas. Ángel. Carlos, allí participaste en un proyecto muy bonito, sí, financiado por España y Andalucía. Efectivamente. Para devolver el español a la radio de un programa llamado Filipinas Ahora mismo. Ahora mismo. Sí. ¿Puedes contarnos en palabras sencillas qué hacía exactamente? Claro, sí. Fijaros que ahora mismo es el tagalo de ahora mismo. Entonces se buscó ese punto de conexión siempre a través del idioma que sí es oficial y que será oficial mucho tiempo, me imagino, el tagalo, y que tiene más de 8.000 vocablos españoles, sobre todo referidos a partes del cuerpo, a días de la semana, que se dicen prácticamente igual, lunes, martes, miércoles. Palabras que ya hemos perdido incluso en español, como chinelas. Perdona porque me habéis pedido un uso sencillo, pero me recreo un poco en eso, porque las chinelas pues son unas zapatillas de andar por casa realmente, pero hoy nadie dice chinelas, y ahí sí las dicen todavía con la X, en fin, una cosa muy... Entonces el tagalo está lleno de palabras españolas y se buscó para Filipinas ahora mismo ese punto de conexión, pero la idea
pues eso, era en una programación emitida sobre todo en tagalo y en parte en inglés, abrir un hueco para el idioma español, para aquellas personas que o bien los jóvenes sobre todo, o a lo mejor no tan jóvenes, que lo estaban estudiando, o bien que lo conservaban como idioma materno, paterno, idioma en casa, porque el español no es oficial en Filipinas, dejó de ser hace unos años. O sea, se puede hablar, evidentemente, pero que nadie piense que va a llegar allí, que como es idioma oficial le van a atender en español. No es el caso. Predomina el inglés y el tagalo, que es la lengua local, pero hay muchas personas que en casa sí lo hablan. Bueno, muchas, para un país tan poblado, no tantas, ¿no? Pero hay familias que lo conservan como lengua doméstica, por decirlo de alguna manera, y hay muchos jóvenes de vuestra edad que lo estudian porque quieren tener nuevas oportunidades profesionales. Entonces, ese era el reto y lo conseguimos con un sistema muy parecido al que estamos utilizando ahora. Se hacían grabaciones y se emitían en diferido, claro, lógicamente, pues a través de las antenas de la radio pública de Filipinas. Sí. También se habla un poco castellano, ¿no? Un poquito, pero lo que os decía, hay como dos grandes grupos, ¿no? Ya uno muy minoritario y que por edad, por desgracia, cada vez menos, que es el de personas de mucha edad que lo estudiaron y que lo hablaron porque sus abuelos, sus ascendientes, sus tatarabuelos, etcétera, lo hablaban y era entonces sí lengua de la clase dominante, pero que prácticamente no sale ya de esos ámbitos. La prensa, el último periódico en español dejó de dictarse en los 60, hasta los años 60-70 había un periódico en español. Y luego hay mucha demanda a través del Instituto Cervantes principalmente, o de academias, pero sobre todo el Cervantes, de personas que a lo mejor nunca han tenido contacto con el español, pero quieren tener oportunidades profesionales, pues por una lengua que hablan ya más de 400 millones de personas, abrirse puertas en América Latina, en España, evidentemente, a través de incluso la propia economía de Filipinas, que sí ofrece oportunidades a quien sepa hablar español sin salir del país. Si salen, pero incluso trabajando en Manila, sabiendo hablar español, se pueden encontrar ofertas de trabajo que son mejores, evidentemente. Sí. ¿Fue difícil organizar el proyecto o la gente te ayudó desde el principio? Bueno, las dos cosas se puede responder que sí, que fue difícil y que me ayudaron. Parece extraño, pero no lo es ni mucho menos, porque tengo que decir personalmente que me sentí muy, muy arropado por Chaco Molina y Kapatiran Sandugo. Pues es sigue siendo, el gerente en este caso, sería no el presidente de la fundación, pero sí el director ejecutivo, no me sabía la palabra, el director ejecutivo de una fundación que fue, digamos, la contraparte. ¿Cómo te diría? Siempre que vas a una casa, evidentemente tienes que contar con quien habita esa casa, pues que te abra la puerta, que haya un acuerdo sobre qué hora llegar, sobre si va a ser una merienda, un café. Aquí el esquema es el mismo también. Yo puedo decir, tengo, por decir una cantidad, tengo 1.000 euros para mejorar las condiciones de vida de un país, pero no me sirven de nada si no cuento con las personas que viven allí, si no busco socios locales, aliados. La cooperación es eso, y por eso es tan hermosa, porque al final son alianzas, amistades, organización de ese trabajo. Entonces me sentí muy arropado por la parte local, por Kapatiran Sandugo, especialmente por Chaco Molina, porque él a su vez había vivido en España. Es hijo de, ya falleció lógicamente el padre, pero el padre fue embajador en Madrid, fue embajador de Filipinas en España durante los años 70, fue también un eminente geógrafo, tiene libros escritos, y entonces esa alianza filihispana fue fundamental para poner en marcha. Pero claro, fuera de ese ámbito, esa zona de confort, pues hay que hablar con muchas personas, hay que transmitir ideas, no siempre se entienden bien. También hay que contar un poco pues con la suspicacia del que vive en un lugar y respecto al que llega. España estuvo presente en Filipinas hasta el año 1898, se han pasado ya 127 años. No hay rencor respecto, porque 127 años, ya quién se acuerda, ¿no? Pero sí me advirtieron de ello un poco al principio, es decir, ten cuidado, puede que te encuentres en algún momento algún filipino nacionalista que diga, es que vienen ustedes otra vez a conquistarnos, que viene España otra vez
No fue el caso, pero sí me advirtieron, decir, bueno, pues moderación, amistad, espíritu de cooperación, talante moderado. Un cooperante no puede ser nunca alguien con ideas fijas y cerradas, porque hay que adaptarse en todo momento. Entonces, en ese sentido, fui sorteando las dificultades y me siento muy orgulloso del trabajo hecho, tengo que decirlo. Venga, Sonia. Venga, Sonia. ¿De qué hablas la programa que hacéis en la radio? ¿De qué eran esos programas que hacéis, preparabais? Eran culturales, si hubiéramos tenido esta tecnología seguro que hubiéramos hecho algo parecido, pero bueno, se optó con muy buen criterio pues por un programa cultural, porque todo país tiene su actualidad política y vuelvo a decir lo mismo, la cooperación no está para crear problemas, sino para favorecer a aquellos con los que se está trabajando. Entonces se decidió que lo más adecuado, dado que había financiación pública, pues era orientar el programa a la cultura y a la difusión del idioma español a través de la cultura, pero no ningún tipo de ideología acerca de España o de... Evidentemente, si España aparecía pues, por algún hecho histórico, perfecto, o sea, ningún problema, pero no se trataba de vender que España es el mejor país y que España tiene una posición de liderazgo, sino simplemente pues, hablar de la historia común de los dos países, hablar mucho de las poblaciones de Filipinas, lugares para visitar, episodios, recordar, vuelvo a decir, han sido 3 siglos, desde 1527, puede ser, no sé, ahora me va la fecha, pero desde comienzos del siglo XVI hasta 1898. Entonces, si hablamos de la historia de Filipinas, es una historia compartida, realmente. Pero todo ello con el valor hecho de que fuera en español, y pienso que fueron muy valientes. La Philippine Broadcast Service, la PBS, la Radio Nacional de España de Filipinas, para entendernos, porque abrieron ventanas de programación a una lengua que no era la suya. No les importó sacrificar oyentes, porque no todo el mundo puede entender español, para favorecer esta experiencia de integración. Pienso que fueron muy, muy, muy valientes y muy generosos. Bueno, una broma para expertos. No era precisamente Russia Today, ¿no? No, efectivamente, no, para nada. Perfecto. Teresa. También enseñaste radio en otros lugares como Tetuán, Tánger y Tánger. Tánger. ¿Fue parecido a Filipinas o muy diferente? No, fue distinto, sí, por acuerdos que tenía la Asociación de la Prensa de Cádiz, pero fue distinto porque estas ciudades forman parte de lo que se llama la región norte de Marruecos, y ahí sí que el deseo también era de, entre las dos orillas del estrecho de Gibraltar, es una etapa en la que yo trabajaba en Cádiz, pero bueno, aquí se diría lo mismo, solamente que las dos orillas del mar Mediterráneo, establecer vínculos. Pero el idioma español ahí está muy extendido, aunque el oficial sea la variante de árabe, que es Darija, que se habla en Marruecos, pero el español está muy extendido. También allí dimos con un profesor universitario hispanista, una delicia de persona, que quiso pues que ese vínculo existiera, en este caso a través de la docencia, porque sí se grababan pequeños podcasts, llevé yo ahí, me acuerdo, pues una pequeña tecnología, un ordenador, una pequeña mesa de sonido, pero bueno, y llegó a haber una emisora, sí, llegó a haber en el Instituto Cervantes de Tetuán también un pequeño estudio, ahora que lo pienso, pero bueno, a través de la enseñanza, y fue muy placentero, porque todos hablaban español y querían aprender mucho sobre la radio, era maravilloso. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a dar otro salto a otro bloque temático, que es Filipinas. Vamos a intentar conocer un poquito más a Filipinas y a los filipinos. Teresa. Carlos, ¿te parece si nos haces un mini resumen de la historia de Filipinas para los oyentes más jóvenes? Uh-huh. Sí, por supuesto. Bueno, Urdaneta es el nombre que los oyentes tienen que retener, porque Andrés de Urdaneta fue la persona que, más allá de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que por cierto, no sé si sabéis, y quiero que los oyentes que escuchen el podcast lo sepan, que justo precisamente a partir de la etapa de Filipinas, de aquel larguísimo viaje, pues pasó a ser ya la vuelta de Elcano, porque Magallanes murió en la isla de Cebú en un desencuentro, lógicamente, habría que decir, no un encuentro, sino un desencuentro con los nativos que habitaban la isla en ese momento. Salieron pues del puerto de Sevilla, salió Magallanes, Elcano, pero Magallanes no pudo terminar la vuelta al mundo. Sí lo consiguió Juan Sebastián de Elcano, llegando a Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. Pero finalmente, más allá de esa presencia, fue Andrés de Urdaneta
y Legazpi los que iniciaron en el siglo XVI la presencia española, pues dentro de, en fin, la fase expansiva en la que se encontraba la corona de Castilla, la búsqueda de nuevos territorios, también el deseo de aumentar las relaciones comerciales que ya existían, se empezaron a construir con América. Funcionó durante más de 2 siglos, de hecho, una conexión marítima muy estudiada y de la que los españoles debemos sentirnos orgullosos, que es el Galeón de Manila, la conexión entre los puertos mexicanos, bueno, el puerto realmente de Veracruz, que es un puerto atlántico, pero a través de Veracruz, navegando por atravesando lo que es México hasta llegar al Pacífico y saliendo por el Pacífico hacia Manila para comerciar con China, porque China nunca tuvo presencia española, pero fue un gran polo comercial, lo sigue siendo todavía hoy, y entonces las mercancías chinas llegaban al puerto de Manila y de ahí a la corona de Castilla, pues a través de ese largo viaje. Bueno, hay que decir que el mantón de Manila no, o sea, se adquiría en Manila, pero no era fabricado en Manila, sino era en China. Pero Manila era ese punto de contacto entre ese Oriente, ¿no? Esa China y España y Occidente. Sí, sí. Entonces, bueno, pues esta situación con altibajos, porque la presencia española nunca fue homogénea y además, contra lo que mucha gente piensa, el idioma español, claro, tenemos el modelo de América, el español se extendió con fuerza, la evangelización y demás. La situación del archipiélago de Filipinas fue distinta porque la Iglesia evangelizó, es cierto, y por eso es la única nación católica que ahora mismo hay en toda Asia, pero no impuso la lengua española, respetó las lenguas locales, que había una ruptura lingüística tremenda que la sigue habiendo. Entonces, contrariamente a lo que mucha gente cree todavía hoy, el español nunca llegó a ser lengua universalmente hablada en el archipiélago, sino que fue la lengua de las élites, la lengua de la burguesía sentada en Manila, la lengua de los jueces, evidentemente de los hombres de iglesia, de los políticos, pero no se llegó a imponer jamás. Y es un país muy difícil en el sentido en que son 7.000 islas. Algunas no están habitadas, pero la mayoría sí. Es difícil moverse, es difícil llegar. Entonces, es difícil crear una unidad. A lo mejor en un México, en un Uruguay, en un Venezuela, esa unidad política se alcanzó y eso quizá facilitó que también el idioma pues se quedara como podemos apreciar hoy en día. Pero no fue el caso de Filipinas, donde el español fue lengua de élites, sobre todo. Bueno, pues como digo, había rebeliones, había el sur, tenía una influencia musulmana también, entonces hubo... quiero decir que no fue un periodo de 3 siglos donde los españoles ejercieran un control total y absoluto, pero sí es verdad que ya fue con los movimientos de independencia en 1800, bueno, que cuajaron al final en 1898, pero que venían ya de principios del siglo XIX. De hecho, se intentó, José Rizal, que os he traído ahí una poesía, que luego, si hay un momento, por lo menos leeros una estrofa, sí. El héroe nacional filipino y poeta, al que se le llama el Galdós del Trópico, parece con Benito Pérez Galdós, fue una persona que, aunque evidentemente se vio seducida o digamos, se unió a los movimientos, al nacionalismo filipino cuando Filipinas era una colonia de España, buscó la vía integradora. Él reclamaba que Filipinas pues, fuera lo que sería el equivalente de una comunidad autónoma, es decir, que no fuera un territorio gobernado desde fuera por una metrópoli, sino que tuviera una autonomía, un estatuto de autonomía y fuera una provincia más. No había comunidades autónomas entonces, pues, es decir, una provincia más, pero hoy, por ejemplo, hubiera sido, de haber triunfado esa tesis, una comunidad autónoma en Asia. No lo consiguió y además, bueno, pues fue fusilado y por eso es héroe nacional y demás. Pero entre el rupturismo, entre la ruptura y la búsqueda de mayores derechos para Filipinas sin perder el vínculo con España, bueno, pues al final hubo una ruptura y España pues tuvo que dejar paso a Estados Unidos, que además llenó el país, bueno, pues de profesores, de evangelizadores, etcétera, etcétera, y rompiendo la huella lingüística. Impusieron el inglés ellos y fueron más eficaces porque veían que el español era una traba para el idioma, me refiero, para asentar ese control, y entonces todo lo que sonaba español lo fueron barriendo con mucha facilidad y aún así todavía el español pervivió durante un tiempo hasta los años 70, 80 realmente. Pero bueno, esa fue un poco nuestra historia. Y ahí ellos dicen 3 siglos de convento,
esto es así, Andrés, quiero decir, la preponderancia es la religión católica. Llegamos y evangelizamos. Entonces, el filipino dice 3 siglos de convento en relación al periodo de hasta 1898 y 50 años de Hollywood en relación al periodo 1900, ¿cuándo terminó la guerra? 46. En el 46 terminó, ¿no? Empezó en el 41, sí. Porque durante esos más o menos 50 años, Filipinas fue la única colonia que tuvo Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, ha tenido colonia, Filipinas realmente, ahora, porque Puerto Rico es un Estado libre asociado, no es una colonia. Entonces, la única que ha tenido en su historia ha sido la isla de Filipinas. Le dio la independencia, pero ellos dicen 50 años de Hollywood porque el cambio de cultura fue total. Y como ya existía el cine en aquella época, pues nosotros, bueno, la gravedad, esa idea castellana, la religiosidad, etcétera, etcétera, llegaron los americanos y espectáculo. En fin. Es una influencia, ¿no? Que se notó mucho y que sí, a nivel cultural. El que vaya, si vive allí un tiempo, se va a dar cuenta de que es un país ahora mismo en la esfera cultural estadounidense, con una huella latina importante. Es una, no me sale la palabra ahora, una sinestesia, no, ahí, bueno. Sí, una mezcla, ¿no? Una mezcla, efectivamente. Un sincretismo, quería decir, en términos religiosos, un sincretismo cultural tremendo, porque la base es latina, es que es un país muy latino, que no tiene que ver precisamente eso con Japón, con China, con las personas que son latinas y disfrutan la calle como disfrutamos los andaluces. Bueno, yo soy de Castilla y León, pero ya me considero andaluz. Me di cuenta de ello, que es que Manila y la ciudad se vive en la calle, la calle es un lugar importante. Coges el autobús y entablan conversación contigo, la gente habla en las paradas. Esto en Oriente es difícil porque no es una cultura latina, una cultura que mantiene las distancias. Claro. Pero es verdad que los usos culturales son americanos. No nos adelantemos, Carlos. Eso. A la siguiente pregunta. Sonia. ¿Cómo te la gente de Filipinas te parecieron amables? Sí, claro. Sí. Muy, muy amables. Con independencia, tengo que decirlo, que ahí decía que yo era el blanco, pero un blanco más. O sea, la tez, el color de la piel es distinto. Entonces, los europeos son morenitos, ¿no? Claro, efectivamente, es un color pues más vivo, no negritos, tampoco que vayan. Pero es un color de la piel distinto y nosotros somos más pálidos. Entonces me decían, eres blanco y se te nota, en ese sentido, sobre todo pues, a la hora del autobús, el metro y tal, ten cuidado, porque bueno, pues de alguna manera el ver que tú vienes de un país europeo presupone que tú tienes más dinero, que puedes tener una cartera con más billetes, en fin, que tuviera cuidado. Pero decía, aparte de eso, de que sea una facilidad para caer bien el hecho de venir de un lugar lejano y más desarrollado que quizá que el país en algunos aspectos, la gente es amable, de verdad. Me sorprendió mucho esa facilidad en las colas para entablar conversación y sobre todo algo a lo mejor que os choca porque pienso que no es muy conocido, pero es así, el carácter musical que tiene el país. El filipino medio ama la música y la música está presente en muchos lugares. Yo empecé a ver, ¿sabéis lo que es un altavoz, un trolley, un altavoz de estos que tienen ruedas y se conecta con cualquier USB, con cualquier... Pues, bueno, no es que empezara a verlos allí, pero me sorprendió la cantidad de aparatos así que se podían encontrar. Me sorprendió que en las tiendas, evidentemente dedicadas a la electrónica, no a una frutería, pero que se vendían allí grandes cantidades de altavoces. Digo, pero bueno, pero aquí ¿qué pasa? Que es algo como un objeto... La gente que sabe tocar un instrumento y que lo toca en lugares públicos. Es un país muy musical y eso dice mucho de una nación. El aprecio a la música dice mucho. Oye, Carlos, ¿te parece si ponemos un corte de música? Claro. ¿Qué canción nos recomiendas? Pues mira, yo os traía, y además es la que quiero, por lo tanto, que suene, una canción, es un grupo que se llama Hot Dogs, o sea, Perritos Calientes. Sí. Tiene ya unos años la canción, no se ha grabado precisamente de manera reciente, pero es una canción dedicada a la ciudad de Manila, con unas partes en tagalo y otras en inglés que vienen a decir más o menos que, bueno, pues que he vivido aquí, que he vivido allá, pero no hay otro lugar como Manila y quiero volver, y además me lo aplico a mí mismo porque quiero volver, estoy deseando volver como si la hubiera escrito un expatriado y dijera quiero volver a sentir, bueno, por lo que siente en Manila. Bueno, ya la estamos escuchando de fondo, pero vamos a guardar unos instantes a ver qué tal. Parang babaeng ang
talagang malimutan. Ikaw lamang ang Bueno, Carlos, está muy bonita, la verdad. Muy simpática la canción. Gracias. Manila, Manila. Lo que se entiende, ¿no? Realmente es que no tiene ninguna estrofa en español, pero la parte. Al comienzo sí. Bueno, lo que pasa es que luego habrá que ver, digamos, si esa parte ha quedado. Se ha podido escuchar o no, porque se oye el sonido de coches pitando y demás. Y os hago un poco de spoiler en la ilusión de que algún día podéis viajar a Manila. Sí. Y si no, nuestros oyentes también lo puedan hacer o que yo pueda volver. En fin, la vida hay que soñar siempre, ¿no? Sí. Entonces ese sonido es y no es casual, porque vale, sí, Manila tiene un tráfico bullicioso, pero lo que de alguna manera refleja también es el ruido característico que hacen los jeepneys, que es un medio de transporte característico de Filipinas, de las ciudades de Filipinas, el rey de la carretera, y que es como un taxi compartido, donde, bueno, pues lo cuento brevemente, rápidamente, y es tras la Segunda Guerra Mundial los americanos, claro, quedaron allí muchos vehículos militares. Pensaba que fue muy castigada la nación por Japón, el enfrentamiento entre las potencias aliadas y Japón en el archipiélago fue devastador realmente, sobre todo para el país entero. Entonces, bueno, tras la guerra quedaron los vehículos militares y una gran pobreza también. Entonces esos vehículos pues fueron adaptados, ¿no?, para que sirvieran como transporte público, como taxi. No quiere decir que tengan color caqui, las estrellas pintadas ni demás, ¿no? Son plateados, pero sí son herencia de esa necesidad de crear esos vehículos de transporte, esos taxis. Entonces son vehículos que hacen una ruta determinada, pero que dentro de esa ruta el conductor se para donde alguien, un peatón, haga la señal, o el que esté dentro diga pare. Además, que es una palabra tagala, que dices pare, para, te entiende. Es decir, veis un poco lo que decía antes, ¿no?, de las 8.000 palabras españolas tagalo, pare, y el señor se va a parar aunque no se diga stop. Y entonces se entra por detrás, te acomodas, los asientos son laterales, visualizar una furgoneta. En lugar de asientos que miran hacia la carretera, pues asientos que miran hacia los lados de la carretera. Y entonces pues vas pendiente donde te quieres bajar, donde no, y si te toca más cerca la puerta, como tienes que pagar, evidentemente, pues vas dando el cambio, son monedas, es muy barato el jeepney. Entonces, imagínate que son 5 o 6 moneditas que tienes que hacer, pues se lo das al que tienes a tu derecha es como una cadena y al final le llega al conductor. Es como muy... Los turistas hacen muchas fotos al jeepney y se lo llevan de recuerdo en maqueta. Pero pocos son los que, claro, hay que vivir allí, pocos son los que se suben a un jeepney porque dicen, ¿y dónde va esto? ¿Y cómo sé dónde, que la ruta? ¿Y dónde me tengo que bajar? Es que aquellos son millones y millones de habitantes, no es como Almería, donde nos encontramos. Entonces, pero bueno, que el sonido ese de las voces que se oyen al principio de la canción y el pito y más, pues lo que realmente es esa avenida llena de conductores que van buscando esos clientes o que van haciendo las paradas que les dicen. Ángel, Filipinas tiene miles de islas. A ver, ¿qué le tienes que preguntar sobre esto? ¿Pudiste visitar alguna? Sí, ¿Cuál te gustó más? Sí, algunas sí, claro, todas no, evidentemente, porque ya digo, algunas son islotes y están deshabitados, pero las grandes sí, yo he estado, a ver, espera, es porque estoy haciendo memoria, sí he estado. Son 3 regiones, como 3 grandes islas, hay 7.000, pero 3 grandes islas, Luzón en el norte, el archipiélago de Visayas en el centro y Mindanao en el sur. Y he estado en las 3 regiones, por decirlo de alguna manera. Normalmente se entra en el país por Manila, que está en la isla de Luzón, por lo tanto ya has visitado la grande, la principal, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero luego, claro, tengo que decirlo, Manila es una ciudad para ir a trabajar, el que tenga un contrato de trabajo allí, lógicamente, o para una visita rápida, y lo siento manileños de verdad, porque la ciudad, todas tienen su encanto, pero el turista, tengo que decir que llega, hace una visita rápida a Manila y va hacia otros lugares más atractivos para el turismo. No es que Manila sea hostil al turismo, enlaza con lo que decía antes, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Manila debía ser una ciudad con una arquitectura preciosa, de origen hispano, también ese sincretismo arquitectónico entre la cultura castellana
de hecho ahí nos llaman castilas, por cierto, los castilas, fijaros si se conservan las palabras tú eres castila. Bueno, pues esa cultura arquitectónica castellana, pero con los materiales de allí, el bambú, el nácar, pues lógicamente las casas no tienen nada que ver con, pero sí, bueno, pero el caso es que, por desgracia, porque esto es una desgracia tremenda, pues como decía, la campaña de Asia de la Segunda Guerra Mundial fue tremenda, o sea, se produjeron crímenes, se produjeron bombardeos, la ciudad quedó arrasada, Manila quedó arrasada tras la Segunda Guerra Mundial porque el ejército japonés castigó duramente el archipiélago. Allí está el coche de MacArthur, del general MacArthur, que fue el gran protagonista de la Segunda Guerra Mundial en esa zona, en fin, tremendo. Entonces se reedificó la ciudad y no se hizo con mucho orden y concierto, se hizo de una manera un poco caótica. Hay una parte histórica pequeñita que se llama la ciudad de Intramuros, que merece la pena visitar, pero el turista sobre todo llega y va buscando playas, va buscando paisajes tan bonitos como el que vemos ahí. Ten en cuenta que la temperatura es tropical, en fin, son playas de arena muy fina, palmeras, no muy anchas, que mucha gente piensa, uy, como aquí las playas de Almería, anchas y demás. No, son de una franja estrechita de arena. Pero claro, cuando tienes el mar a 20 y tantos grados, pues es que te metes sin hacer aspavientos, ¿no? Como aquí en el Zapillo, que normalmente yo cuando entro empiezo, ¡ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Qué frío! Ay, taca, taca, taca. Entonces, lo que busca, el turista busca eso, busca hacer, me sale en inglés todavía, diving, scuba, es decir, busca el buceo, los deportes acuáticos o simplemente tumbarse en la arena y ver los atardeceres. Entonces, por eso digo que Manila es una ciudad de visita muy rápida. Y nuevamente, pues lo más bonito es la isla de Palawan, con el río subterráneo, el río, el nido es el lugar, en la ciudad sí. Entonces, yo no llegué a entrar en el río subterráneo, pero bueno, en Palawan hay un río navegable y que tiene un gran túnel, es decir, puedes entrar por un lado, por una pequeña embarcación y salir por el otro, y es una gran atracción turística. En fin, imaginaros lo que es estar en un barquito, una barquita, mejor dicho, en un río y bueno, pues ver una cueva para aquí para allá y entrar por un lado y salir por otro. Boracay, que ya el nombre, verdad, suena como muy exótico. Tuve la suerte de estar varias veces allí relajándome totalmente. Las playas de Boracay son preciosas, Bohol, bueno, la verdad es que es un poco los encantos de Filipinas, aparte de la propia ciudad. Y Vigan también, que es patrimonio de la humanidad, y es una ciudad muy bien conservada, que esa sí tiene el aire castellano todavía, y que por eso es patrimonio de la humanidad y merece. Tuve la suerte de visitarla y merece la pena una visita, ¿verdad? Bueno, no sé si será una sorpresa para muchos de nuestros oyentes, pero en Filipinas hay una Almería. Hay otra Almería. Ay, sí. Y bueno, y Carlos Juan sabe muchísimo sobre esa otra Almería. Me gustaría saber más, pero bueno. Sí, pero sabe muchísimo. Que no engañe su humildad. Teresa, vamos a preguntarle sobre esto. Carlos, tú hiciste un documental llamado Dos Almerías. Sí. Cuéntanos cómo esa otra Almería que está en Filipinas. ¿Cómo es? Bueno, pues es pequeña, apartada. Recóndita. El problema, mira, me llamaba mucho la atención que hubiera una Almería, aunque yo cuando estuve allí ya sabía que había una ciudad llamada Murcia, había un Valladolid, yo soy de Valladolid y pude visitar Valladolid. Son puntos más accesibles, una Pontevedra, una Palencia incluso, bueno, y también hay una Almería, lógicamente. Lo que es verdad que es una ciudad a la que es un poquito complicado llegar, está fuera de todos los circuitos turísticos, hasta el punto de que precisamente Mr. Chaco Molina, Chaco se quedaba preocupado, me decía, pero no vayas solo, no irás solo a Almería, ¿no? Porque tú solo allí. Entonces también me busqué un socio que fue una socia local, ya amiga previa, o sea que ya cuando le dije eso, que iba con alguien de Filipinas, se quedó más tranquilo, porque no es un lugar como muy acostumbrado a recibir visitas de extranjeros. No os imaginéis tampoco una jungla y una tribu allí, porque no es realidad. Evidentemente lo que es el medio natural sí es el propio del archipiélago, que suele ser eso, de playas y grandes extensiones de boscosas. Exuberante. Efectivamente, una exuberancia, más que bosque, no jungla tropical como la imaginamos, pero tampoco un bosque nórdico, sino que realmente una exuberancia vegetal. Entonces está en la isla, está en la región administrativa de Visayas. No es Cebú, es una isla más pequeñita, creo que es la isla de Bohol, realmente, pero ahora mismo tendría que buscarla en el mapa, no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, el caso es que hay que buscar el transporte hasta allí, y me acuerdo que monté en un barquito pequeño,
Y entonces una ciudad, pues, ¿qué puede tener eso? 10.000, 15.000 habitantes, que vive de la agricultura, sobre todo, y de la pesca. En general allí la pesca es importante, donde hay un puerto, evidentemente, donde hay mar, como estamos viendo. Entonces la economía es muy sencilla. No tienen ningún tipo de conocimiento respecto a la asistencia a la Almería española, no hay un vínculo, las personas con las que pude hablar pues se quedaban muy sorprendidas, extrañadas. Decir, bueno, pues una persona que ha venido de Europa, de España, que me dice que hay una Almería, pero no, al no estar en ese circuito más turístico, pues no existe, digamos, esa filtración del conocimiento. Entonces ellos están a lo suyo. ¿Me parece un rincón bonito? ¿Me parece un rincón bonito? Sí, desde luego. La curiosidad de estar allí y de poder en ese vídeo, en esas dos Almerías, unir imágenes de aquí y de allí, y bueno, pues que quedara una pieza audiovisual, una especie de pequeño videoclip precioso, pero es la curiosidad. Me hubiera gustado haber sabido establecer esos vínculos, pero al final el día a día aquí de mi trabajo me pudo, porque lo dejé caer, intenté entablar contactos, pero es algo que habría que retomar en algún momento. Quizá me lo impongo como tarea cuando vuelva la próxima vez, a ver si en 2026 puedo volver, y eso que no quede muerto del todo, porque se podría hacer algún tipo de acto pequeñito. Aquí, por ejemplo, la alcaldesa, la Aujar de Andarax, que es diputada también en la Diputación, en el momento de grabar este podcast, se estableció relaciones con Antipolo, que es una ciudad de Mindanao, a través de la figura de Murillo Velarde, que nació en la Aujar de Andarax, un eminente geógrafo, político, también hombre de iglesia. Y entonces ahí sí se hizo incluso un viaje de hermanamiento y, en fin, qué tarea que me impongo realmente. Bueno, el nombre de Almería se lo pondrían seguramente por algún almeriense, entiendo. ¿Se sabe el nombre o sabe quién es? Yo investigué, pero no acabo claro. Parece ser que sí, que el nombre es del siglo XIX, y efectivamente algún tipo de vínculo, pero no me acabó de quedar claro. Hay textos, hay autores aquí, almerienses de aquí, que han investigado un poquito el asunto, pero no acaban de llegar a conclusiones. Probablemente en algún viaje, en alguna misión, misión, para ser más exacto, alguna misión religiosa, pues alguno de los miembros debía de ser de Almería, sin que se haya podido precisar de qué ciudad, punto, lo que es lugar, y pudo venir de ahí, pero no acaba de quedar claro. Ángel. En el documental que dices que nuestra tierra es ocre y la de Filipinas es verde, sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió al verla? Cuando llegué a... Sí, Almería, si tuvieras que decir, cuando llegaste al sitio. Si tuvieras que decir solamente una cosa que te sorprendió, principalmente, ¿cuál sería? Bueno, pues sobre todo quizás eso, el color verde, porque me acuerdo eso, que en el vídeo tengo grabado, se me vienen a los fotogramas, una carretera con verde alrededor y unos árboles que digo, bien podría ser aquí Sierra de Filabres y demás, pero todavía unos verdes mucho más realzados, y de verdad que yo no hice ningún filtro, no apliqué ningún filtro ni hice ningún trucaje. Entonces el color verde y el pequeño puerto que tenía ahí me llamó la atención, porque un puerto muy modesto para embarcaciones pesqueras. O sea, no pensé que un puerto con dársenas como aquí dársenas para pasajeros, sí, porque pueden viajar personas en los barcos, barquitas, digamos, o pueden viajar pescadores, pero esa humildad del puerto, la calle principal de Almería, la cancha, porque en todos los pueblos hay, bueno, aquí también, que no, ahora se está haciendo mucho, poner una cancha cubierta de baloncesto, que ahí es un deporte con más popularidad que el fútbol. No sé, la sencillez del pueblo de Almería, todo eso me llamó la atención, pero también un poco los codazos que me estaba metiendo mi socia local, porque la notaba incómoda. Es que, claro, una mujer que, en fin, le tengo mucho aprecio, mucho cariño, pero se siente más cómoda en grandes ciudades y en centros comerciales, que es algo un rasgo muy característico de los filipinos también, el shopping mall. Y entonces estaba deseando llegar a Cebú, que era el sitio más referente. Estaba como aquello, como diciendo, venga, a ver, tú graba, pero a ver si nos vamos ya de aquí, que esto no me... Pero yo estaba en mi salsa, a pesar de que me decían que era un sitio relativamente peligroso para los extranjeros. Pero bueno, yo no percibí ningún peligro, la verdad. Sonia. ¿Es verdad por allí hay un torre de vigilancia igual que nuestra costa? Una torre de vigilancia. Sí, en los puntos sí, vamos, torres de vigilancia. A ver, yo ahora
En Manila yo no lo que hay es un puerto inmenso y una playa desgraciada, podríamos decir, porque pienso que la ciudad necesitaría un relleno. Es que tiene el Boulevard Rojas, que sería un poco el equivalente, como si aquí la avenida Cabo de Gata, Almería, no tuviera los edificios delante y tuviera vista al mar. Imaginad, ¿no? Por un boulevard con muchos más carriles, más ancho, pero necesitaría la ciudad un relleno que le diera una playa que acompañara ese boulevard y que el puerto, los capitanes fueran un poquito más ecológicos. A lo mejor ahora con los años ha cambiado, en el sentido en que se impongan más multas, pero la mínima playa que tenía estaba muy contaminada por la cercanía al puerto. Por eso digo que es una playa desgraciada, pero no porque los que la visiten tengan ese adjetivo, sino porque necesitaría más limpieza y un relleno para que le diera arena y se pudieran bañar las personas que aún así se bañaban, que bueno, yo no me bañaría en esas aguas. Pero torres de vigilancia y demás, sí, claro, sí. A ver, David. ¿A los filipinos les sorprende que aquí en España también haya una ciudad que se llama Almería? Sí, bueno, ya digo, las pocas cosas que pude hablar lo veían como una curiosidad, pero ya digo, el problema es que a diferencia de otros lugares con más tránsito de extranjeros, se sentían más extrañados, porque es como un lugar un poco cerrado, ¿no? Pero no sé cómo decirlo, no cerrado por algo, no, sino simplemente pues porque si normalmente el extranjero, el español extranjero va a lugares muy concretos donde hay buenas playas y demás, digamos los más aventureros pues a lo mejor van a otros lugares más fáciles de visitar. La Cádiz, Filipinas, es mucho más fácil de visitar, la ciudad de Murcia, la ciudad de Valladolid, pero Almería tiene la mala suerte que está en una isla como pequeñita y que no tiene más atractivos, ¿no? Entonces son pocos los que se aventuran por allí y entonces, bueno, pues les suena un poco como extraño, porque piensa que al final tú vas a hablar con un pescador que sabe de su barquita y del lugar donde trabaja y de su familia, o un chaval joven, pues eso, que con suerte va a la escuela, porque siempre sí, es verdad, hay un sistema público educativo como hay aquí, y juega con sus amigos al baloncesto, pero no va a tener una referencia muy clara de la Almería española. Bueno, Carlos, vamos a llegar yo creo que para mí el apartado más importante de todo, o sea, por lo menos que yo tengo más curiosidad, que es la comida típica de Filipinas. Todo lo demás ha sido un aperitivo de lo que realmente va a llegar ahora, que es la comida. Teresa. Carlos, cuéntanos qué se come en Filipinas normalmente. Bueno, a ver, mucho pescado, porque el país, ya digo, es un país de pescadores, un país, en fin, no sé cuántos kilómetros de costa tiene, pero la riqueza durante mucho tiempo ha sido el pescado, y claro, una cierta cabaña ganadera, pero limitada, porque al final, lo que decía, es un país de jungla, de exuberancia vegetal, no es un país de arroz también. Entonces, de entrada, ya que he mencionado ese alimento, allí las comidas no se acompañan de pan, sino de arroz, de un arroz blanco cocido, pues como el que aquí en ocasiones se utiliza, a lo mejor pues, en situaciones concretas, si uno tiene un mal cuerpo y necesita hacer una limpieza interior. Pero allí el arroz es el sustitutivo del pan. Aquí en Castilla, no dicen que no estamos en Castilla, estamos en Andalucía, pero también en Andalucía, pues de trigo, tenemos muchos trigales, entonces las levaduras, etcétera, nos podemos proveer de pan fácilmente. Pero allí, en los bancales, como los que hay aquí, pero en fin, más extensos, y la humedad y las condiciones de medio ambiente hacen que el arroz esté como muy presente. Entonces se come con arroz. Y bueno, pues no pasa nada, quiero decir, o sea, es que esto es muy, muy curioso porque, claro, el que está allí de paso o el que no quiere romper sus hábitos va a comer a la hora que se come en España y va a intentar encontrar pan, que si lo buscas lo encuentras para comer tal. Pero si te integras, y es bueno cuando uno viaja a integrarse en el lugar, pues vas a comer a la hora que comen ellos, que no es la nuestra, y vas a comer con arroz. Pero bueno, aparte de ello, pues eso, están los distintos tipos de pescado, están también las carnes, la caldereta, que bueno, no se prepara exactamente como aquí, se escribe con K, ahí la C se sustituye por una K, por lo que os decía, esa mezcla tagalo-español. Nosotros, digamos, preferimos la C en nuestro idioma, pero para ellos el sonido es K. Pero bueno, lo digo porque si vais a los puestos callejeros
que allí las cantinas, cantines en inglés, pero bueno, que la traducción es la cantina, son muy, por lo menos cuando yo estaba allí, son como muy populares, quiero decir, muy frecuentes, fáciles de encontrar. Y donde se come muy barato, pues a lo mejor podéis un cartel que pone caldereta, como lo estoy diciendo, pero con una K inicial. Y es una carne con su guiso, con su... Entonces, esa es herencia nuestra también. El jalo jalo, que es como un postre, a mí al principio visualmente no me atraía mucho, porque parece helado, pero luego tiene frutas propias del país, unas azules que ahora mismo no recuerdo el nombre, tiene una crema, pero bueno, no os aconsejo que no vengáis sin probar un jalo jalo también, que más en tipo postre, también algo postre para acompañar. De verdad, perdón, pero no, en radio no saben decir palabrotas y os aseguro que no, lo que voy a decir no es una palabrota, aunque suene una palabrota, un taco, que se llama puto seco, escrito así, puto y seco con K. Yo recuerdo, es que es eso, como ya hace años que no voy, pero recuerdo que es una especie de mazapán, y a lo mejor, pues eso, porque no tiene jugo dentro, no tiene una crema pastelera, no tiene tal, de ahí puede venir lo de seco, pero viene un puto seco, que mucha gente se saca los móviles ahora, si ve el cartel y tal, mira, tal, y se hacen un selfie puto seco, no sé qué, pero bueno. Hay restos de comida española, bueno, hay restos, quiero decir, hay huellas de la gastronomía española. Yo recuerdo cuando estaba allí en el Casino Español, casino entendido como lugar de reunión y centro cultural, no casino de lugar de juego. Máquina de juego. Pues la verdad es que ahí sí que te ponían una mezcla de gastronomía filipina española muy muy barata, claro, estamos hablando de 2011-2012, pero aún así me parecía, porque por el equivalente a 500 pesetas, a 3 euros, te hinchabas de comer, pero bueno. Y vamos, que estaba muy bien, pero que en general lo que yo recomiendo, que era lo que yo hacía cuando trabajaba allí, yo me iba a comer a la cantina más cercana, y allí pues lo que me dieran, vamos, verduras, pescados, en mi estómago se abría, porque recomiendo para integración comer lo que... Hay un dicho que dice que si estás en Roma, es lo que hagan los romanos. En este caso yo recomiendo comer lo que se come allí, porque no solamente no supone ningún peligro, sino que está buenísimo todo. O sea que sí. ¿Te refieres como si fuera la torta esa de arroz? ¿Cuál? El sustituto del pan. No torta de arroz, no, sino simplemente es un vasito de arroz. Es como, aquí seguramente lo habéis visto en los supermercados, que se vende como una tarrina, lo metes un minuto en el microondas, le das la vuelta y te sale el arroz como un vasito. Pues lo mismo, allí te ponen una bandeja y te suelen poner una tacita, un vasito de arroz, que tú, con la carne, con el jugo, la salsa, las verduras, que tienen muchas verduras también, se me olvidó mencionarlo antes, pues lo vas mezclando si quieres, o lo vas tomando de manera separada, pero en general en un sitio filipino no pidas pan, no lo van a tener. Si buscas mucho de más, pues evidentemente habrá tiendas que te puedan vender pan, pero la comida filipina, igual que si vas a un restaurante aquí y decir, oiga, pues no le vamos a poner arroz, le vamos a poner si quiere un trozo de pan o no le ponemos nada. Pues ahí a la inversa. A ver, David. ¿Qué plato típico te gusta más? Claro, si te tienes que dar con uno. A ver, esto es difícil. Uno que sea especial. A los Juan. Es que eso, como yo iba... Mira, yo me acuerdo que yo me hacía mucho comer pescado, pero es verdad que hay pescados que son más fáciles de comer, otros menos, algunos te entran mejor por los ojos, otros menos. Entonces yo me acuerdo del Bangus, que ahora leo aquí hamburguesas Angus, pero era Bangus, que el nombre de un pescado escrito con B. Yo no sabía decir cómo se llama el equivalente, imagino que es un pescado pues del Pacífico realmente, y sí lo comía, porque digo, primero hay que comer pescado, no puede ser uno carnívoro siempre, y segundo, si uno no ve un pescado con muchas espinas, con mucho que visualmente no te atrae mucho, digo, pues venga, el Bangus. Yo me gustaba mucho el Bangus, y las verduras que tenían allí, que además coincidió con, en fin, las semillas de soja. Me acuerdo que hubo una crisis que ahora no recuerdo qué es lo que lo originó, pero que aquí Almería sufrió mucho la crisis, bueno, cuando se atribuyó a un alimento... A los pepinos. La crisis del pepino fue, ¿no?, en aquellos años, sí. Entonces ahí es donde descubrí las semillas de soja, que las ponen mucho, y bueno, pues otro tipo de vegetales que también digo, venga, esto es sano, para adelante. Bueno, vamos a cambiar de bloque y vamos a entrar en los problemas sociales de Filipinas. Teresa. Carlos, ¿cada país tiene cosas buenas y cosas difíciles? Sí. ¿Qué problemas sociales viste allí?
Sí, mira, el mayor problema, porque es que es algo que, vamos, salvo que uno viaje con los ojos cerrados, es imposible no darse cuenta, aunque no sea periodista, cualquier tipo de ciudadano, es la desigualdad social, que es muy, muy grande. En el momento en el que yo aterricé, los años que estuve, llevo unos años sin ir, pero ojalá hubiera cambiado, no creo que haya cambiado. Llama mucho la atención que coexisten en pocos, no voy a decir metros cuadrados, pero en poco espacio geográfico, barrios de infraviviendas, de chabolas, con edificios residenciales y rascacielos. Y todo ello es que uno lo ve camino del aeropuerto, o sea, yendo o viniendo realmente en el mismo vehículo, taxi o demás. Dices, madre mía, pues ¿cómo es posible que aquí se ve una pobreza inmensa? Giro la cabeza, ahí están los rascacielos, ahí están, por lo tanto, torres de 30, 40 pisos, donde pues los que viven se supone que viven bien o están trabajando en muy buenas condiciones, las avenidas ya están arregladas, hay parques. Hay una desigualdad social muy grande, hay una mayoría pobre en la ciudad de Manila y en muchas ciudades del interior, y una minoría muy acomodada, trabajadora, y además eso se ve en las calles, ¿no? Las calles están más limpias, más ordenadas, mientras que allí donde hay chabolas hay más caos. Sí. Bueno, vamos a saltar ahora a ese bloque de anécdotas y momentos divertidos. Teresa. Espérate. Carlos, en los viajes siempre pasan cosas curiosas. ¿Te ocurrió algo gracioso en Filipinas? La anécdota del viaje. Ay, bueno, voy a contar, a lo mejor no es la más, igual salgo de esta entrevista y como suelo decir, a la puerta se me ocurre la buena, pero a ver, yo allí vivía, cuando tuve la estancia larga, que fue casi 18, 19 meses, bueno, gran parte de ese tiempo no todo, pero durante un año viví en un residencial, lo que aquí llamaríamos también un residencial, una casa que, en fin, bueno, con piscina, con gimnasio, compartido, comunitario, pero bueno. Entonces, la verdad es que Carlos, el que os habla, yo soy muy animalista. Las cosas como son, los animales me encantan, me atraen. Con lo cual, había ahí una colonia de gatos que yo al final, a una de las gatas, pues empecé a hacerle carantoñas, le dejaba comida, le dejaba que entraba en casa, que a lo mejor ni siquiera estaba permitido, porque era un piso de alquiler. Yo dejaba que entrara en casa, le compraba comida en el supermercado de latas, que nunca lo he hecho, porque nunca he tenido animal propio, me encanta, pero nunca he tenido. Cada vez que iba al supermercado me daba la comida para el gato, entraba, le dejaba un rato más, cuando empezaba a rascar el sofá ya digo, uy, no. Entonces lo sacaba y claro, luego al final el pobre gatito no quería irse. La verdad es que cuando me tuve que mudar de allí, le pedí a los vigilantes, porque allí muchos edificios, todos prácticamente tienen vigilantes y porteros y demás, y a propio Chaco y demás, dije, hombre, me gustaría, por favor, que no le hagan daño a la colonia de gatos, que están aquí y que a lo mejor yo entiendo que no a todo el mundo les hace gracia a los gatos y demás, pero están aquí y yo no me lo puedo llevar, pero por favor cuídenlos y que no le hagan daño. No sé si eso ocurriría o no, pero todo todavía vídeos, cuando en aquellos años, ¿no?, se grababan todavía los vídeos con los móviles de aquel gato y de cómo entraba y salía de mi casa. Y lo que pasa es que en casa era el centro de trabajo, estaba montada la redacción del medio que montamos, y me pregunto si a los becarios les haría mucha gracia o no, porque cuando estaban ellos no estaba el gato, pero como hay mucha gente muy sensible que huele, que ve, que tal, digo, madre mía, cualquier día me van a causar un problema. David, ¿tuviste algún susto o situación rara? No, afortunadamente no. La única sí que podría ser equivalente a eso que comentas de situación rara y por la que Chaco me pidió disculpas en nombre del país, es una cosa como muy... Decir, bueno, Chaco, que no es culpa tuya, ha pasado y además yo dije, me puede pasar en España. Y esto de verdad os lo recomiendo, si tenéis lo que voy a contar ahora, si os pasa, saber diferenciar la persona del país y la cultura. No, simplemente que en unos primeros viajes me robaron la cartera y además cuando estaba llena de dólares que no había cambiado. Entonces al final de los viajes me robaron una cartera y una cámara de fotos. Madre. Y otra una cámara pequeñita, pero bueno, de estas compactas que habían todo antes de los móviles que hacen estas fotos tan fantásticas, había unas compactas. Y hubo un amago en un autobús que pude ir pararlo, pero casi también me roban. Pero la primera que me dejó un poco, porque claro, dices, madre mía, no es que no tuviera recursos para seguir adelante, pero te duele porque la tenía llena de dólares y digo, encima eso. Pues me acuerdo que Chaco me dijo, me da vergüenza como filipino, y digo, hombre, Chaco, no
no sientas vergüenza. Es decir, además le dije, me podía haber pasado igual en Madrid, en Valladolid, en Almería. Eso puede pasar en cualquier sitio. También hay delincuencia en España, o sea que no ha pasado, pues ha pasado, no tal. Ahí es cuando me decían eso, que hombre, es que tú eres blanco y se nota, digamos, eres blanco y blanco, digamos, para los rateros, por decirlo de alguna manera, claro. Porque al pensar que vienes de lejos, puedes tener una cartera con más dinero que los pocos pesos que pueda tener un filipino, pero bueno. Es curioso porque Japón, una isla o un archipiélago muy cercano, es uno de los países mucho más seguros del mundo. Nos contaba Joaquín de la Casa Mañas que bueno, podías dejar el teléfono móvil, el ordenador, irte, e incluso algún japonés lo cogería y saldría corriendo detrás tuya para decirte que se te ha olvidado, Sí. Vamos, yo el poco tiempo que pude estar allí, que fue un puente, prácticamente el puente de los Santos, fijaros si fue poco tiempo, pues sí tuve esa impresión de que era un país ordenado, limpio. Claro, yo veía ya la imagen de Filipinas, de Manila, cuando vi esos taxis pulcros, vamos, que el taxista japonés estaba ahí con la bayeta limpiando, digo, madre mía, aquí una limpieza que no... Sí. En Manila era todo un poco más destartalado, incluso los taxis también. Tan cerca, pero tan diferente. Sí. Teresa. ¿Ese viaje te cambió como persona? Sí, no lo duden, además... No lo dudéis, quiero decir, pero y yo lo digo siempre, me siento muy orgulloso de las cosas que he conseguido hacer en la vida, y de aquellas que no he conseguido hacer, bueno, pues se quedan como sueños a cumplir, pero profesionalmente hablando, de la que más me siento orgulloso, y si me oye mi jefe me mata, como se suele decir, pero de la que más me siento orgulloso del trabajo hecho es de los proyectos desarrollados en Manila, y en particular eso, del que fue de junio 2010 hasta 2012, porque, bueno, implicaba la puesta en marcha de una redacción como la que estamos formando aquí ahora mismo, de hacer los programas de radio, impartir un poco de enseñanza en vídeo, de cómo se hace una noticia, pero poner textos y corregir los textos que hacían los compañeros periodistas filipinos en español. Y eso a mí me permitió aprender mucho, trabajar en otra cultura, con otro idioma, intentar defenderte en ese idioma, intentar buscar los recursos para comer, para viajar, para tener un rato de ocio, para ver cine, en fin, para las cosas del día a día, para asistir a conciertos también, que fue ahí alguno bastante espectacular, porque la verdad, todas las giras musicales pasaban por Manila, eso sí, pues todo eso enriquece muchísimo, y me siento especialmente orgulloso. Ahora la tarea que hago en Canal Sur también es muy importante, no quiero desmerecerla ni mucho menos, pero la más compleja que yo he hecho, sigo pensando que la hice allí. Qué bueno. Yo creo que la pregunta clave, ¿no?, y que siempre nos gusta hacer en la última oportunidad que tenemos nuestro entrevistado en Pasaportes Papro, ¿recomienda a nuestros oyentes viajar a Filipinas alguna vez en la vida? Sí, por supuesto que lo recomiendo, porque yo creo que cada vez se pone más en valor, pues eso, nuestra herencia, nuestra historia. Tenemos más recursos a través de internet, pues para informarnos realmente. Entonces, vuelvo a decir, no se trata ni de retomar, reconquistar, ni de ajustar cuentas con el pasado, ni nada por el estilo, pero está bien viajar, bueno, pues sabiendo que fuimos capaces de llegar hasta allí, fuimos capaces de establecer, bueno, pues una organización social, un sistema político, trasladar unas creencias y una religión, por lo tanto, y mantenerlo durante 3 siglos. Yo, en uno de los viajes que hice, además lo recuerdo mucho, cariño, a la isla de Negros, que fui en barco y estuve como 1 día y medio en un barco, en fin, una cosa. Al final me asomaba por, en fin, no voy a decir el mirador, no sé cómo decirlo, la proa del barco, la popa, bueno, más bien la proa, que es lo que mira hacia adelante, ¿no? Uh-huh. La verdad es que cerraba los ojos y digo, yo que me siento profundamente castellano y leonés y orgulloso de mi región, digo, pensar eso, que personas de la Corona de Castilla hace 3 siglos estaban navegando por estos mares cuando no había ni GPS, ni la seguridad y demás, y que ahora nos puede dar miedo. En fin, me hacía sentirme especial. Entonces, un poco recordar esa historia y disfrutar del país, disfrutar pues de la historia que todavía tiene Manila para contar en intramuros. Evidentemente, pues recrearse en playas y bajo un cocotero, una palmera y demás. Pues, a nadie le amarga un dulce, pero también disfrutar del hecho de que eso es la nación más latina, de que ahí yo tuve la impresión y la mantengo, por lo tanto, de que se nos quiere, de que a España se la quiere, por mucho que alguien pueda decir, no, es que hay un filipino por ahí nacionalista que quiere ajustar cuentas con el pasado y con lo que hizo España en el 98 y tal.
Yo pienso que a España y a Europa se nos quiere, pero sobre todo a España, somos un vínculo con culturas, que en este caso hablando de América, ¿no? Pues que evidentemente ocupan mucho espacio geográfico y en las que viven muchas personas, países de América Latina y de la propia Estados Unidos, donde viven muchas personas que hablan español, y eso hay que potenciarlo y hay que vincularlo. Ya os digo, José Rizal escribió su último poema en español, el Adiós, Patria, adiós. A ver, voy a mirar el título porque no quiero decirlo mal, por Dios. Mi último adiós. La obra del considerado héroe nacional filipino está en su mayor parte en español, y por eso muchos filipinos estudian, cuando se hacen encuestas, estudian español. Los chicos jóvenes decían: ¿qué te motiva a ti a estudiar español? Me motiva que quiero conocer la obra que dejó José Rizal, héroe nacional de Filipinas, en la misma lengua en la que la escribió. Y José Rizal escribió sobre todo en español. Entonces, todos esos vínculos está bien disfrutarlos. Está bien un cocotero y una playa y una hamaca y demás, pero realmente yo recomiendo visitar Filipinas porque es parte de la historia de España también. Bueno, hubo un tiempo cuando España lanzaba esos cohetes a la Luna de aquel entonces, que era mandar un barco a los confines del mundo. En los tiempos cuando, como bien dice Carlos, no había GPS, simplemente había auténticos estudiosos del mar y que eran capaces por aquel entonces de tener las mejores cartografías, de tener también los mejores instrumentos de medida, y cuando estábamos en la pole position de los ingenieros, de la ingeniería naval, y de esa forma de navegar por el mundo. Y bueno, en ese tiempo los filipinos eran nuestros hermanos, eran hijos de un mismo rey, y bueno, aunque no hablábamos todo el mismo idioma, pero nos podíamos entender, y eran una provincia más de nuestra gran España. Ahora los lazos no son tan grandes, pero gracias a gente como Carlos y otros muchos españoles, pues bueno, todavía se intenta mantener ese lazo firme, ¿no? De filipinos, que hay que recordar que son filipinos porque son la isla del rey Felipe, ¿no? De ahí viene su nombre. Y creo que tiene ya que despedirnos, ¿no, Ángel? Sí. Carlos, ha sido un placer tenerte en Pasaporte a Papro. Gracias por compartir con nosotros tus recuerdos y tu cariño por Filipinas. Muchísimas gracias. Mira. Escucharlo. Se lo merece. No, simplemente una cosilla, porque no quiero dejármela nunca, mejor dicho, en el tintero, ya que es poesía. Solamente voy a leer 2 estrofas, pero creo que esto va a enriquecer a los oyentes. Sí. Una, como os decía, del comienzo, de cómo comienza el poema Mi último adiós, que justo antes de que fusilaran a José Rizal, ahí en lo que hoy es el Parque Luneta, en la zona de Intramuros, pues por la rebelión contra la corona española, etcétera. Y luego otro que os va a sonar extraño, es un español muy extraño, pero que se habla en Mindanao, se llama chabacano, y es una mezcla, es un criollo que se llama, es una mezcla entre español y la forma de hablar local que se conserva, y que se conserva incluso en medios de comunicación. Entonces, vamos a empezar, porque sé que nos estamos yendo de tiempo a lo mejor, con esta estrofa de Mi último adiós. Adiós, patria dorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy, alegre, la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. Esto es lo que escribió José Rizal antes de que lo fusilaran, cuando estaba en capilla, como se solía decir, ya recibiendo atenciones espirituales porque había sido condenado a muerte. Y como digo, esto es lo que lleva a algunos filipinos a estudiar español, porque quieren profundizar en la obra de su héroe nacional, y saben que si lo leen en tagalo o en inglés, lo leen traducido, porque alguien lo ha traducido, porque el original está tal y como lo he leído. Y lo que os decía, lo curioso del chabacano, que mucha gente hace chabacano, sí, vulgar, realmente chabacano es un idioma, es una mezcla entre español y la forma de hablar de Mindanao, que chicos, chicas, de verdad, o sea, va a decir, pues Carlos, entonces ya es como que de repente se suspende gramática y suspende la forma de expresarse, pero es que es así, y vais a enteraros y no enteraros al mismo tiempo. Bueno, es un poema, estoy viendo, que se llama Otoño en Zamboanga, una ciudad de Mindanao, melodía de otoño, y dice así la primera estrofa. El frialdad ya barre fuerte, maga flores ya seca, y tu presencia perdido ya. Tu mano, tu ojos,
y aquel calor. Maga memorias, necesita olvidar. El dolor, necesita desaire. ¿Verdad? Parece un trabalenguas, parece una adivinanza, ¿verdad? Pero es chabacano. También eso, lo hemos creado, lo hemos conservado, o sea, no conservado, hemos contribuido a que exista, y es una riqueza lingüística, todos los idiomas son una riqueza para la cultura de la humanidad. Y bueno, pues no quería que esta entrevista, digamos, pasara de soslayo por esa realidad. Carlos, nos hemos enamorado de Filipinas, nos hemos enamorado de España también, de su historia, hemos comido, hemos paseado por las calles de Manila, nos hemos bañado en las playas de algunas de sus muchas islas, hemos conocido a la gente, hemos visto lo amables, los cariñosos que son, y bueno, pues nos vamos encantados contigo, Carlos, que ha sido una auténtica experiencia, un viaje prácticamente real, y también, pues por supuesto, con la Fundación Unicaja por apoyar este programa. Y ahora sí, un merecidísimo aplauso para Carlos. Con los sentidos siempre tienes algo que dar. Pasaporte Papros. Remisas pa' quién, historias compartidas que te hacen sonreír. Pasaportes Papros.